¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente queremos dar una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia a cada uno de ustedes, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal Nuevo Tiempo, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, Paraguay, en Uruguay, en Sudamérica, Ecuador, por supuesto, a nuestros hermanos y amigos que están fielmente siguiendo la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Pero por supuesto, a todos nuestros amigos que también nos sintonizan a través de las redes sociales o plataformas digitales de Nuevo Tiempo, de diferentes lugares del mundo. Muchas gracias porque sabemos que ustedes nos sintonizan, nos dejan sus mensajes y estamos muy contentos que en diferentes lugares usted también sea parte de Lecciones de la Biblia. ¿Cuán importante es la familia en la educación? Es fundamental. Yo creo que usted también está de acuerdo. Por lo tanto, quédese junto a nosotros porque vamos a estar estudiando la familia y la educación. Bienvenidos. Esta semana, la familia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y ya en la lección número 2 de esta nueva temporada, como decíamos al comienzo, agradecer a cada uno de ustedes la fiel compañía. Permítanme extender un saludo muy especial a unos amigos llamados Mario y Elidia. Ellos son fieles eh, televidentes de Nuevo Tiempo allí en Perú, en la ciudad de Trujillos, en la localidad de Casa Grande. Eh, la buena azúcar rubia ahí de Perú. Por supuesto, un abrazo para todos nuestros amigos de Trujillo, especialmente a Mario y a Elidia. Roy, bienvenido a Gracias, este Joel. segundo capítulo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo estas lecciones de la vida y de educación. Así es, yo me había comprometido a mandar un saludo a personas muy especiales que conocí, tuve la oportunidad en persona Ajá. y les dije ahí que les iba a mandar, especialmente en una época de pandemia, de encierro, los hijos están tal vez lejos, distantes y bueno, estábamos orando por nuestros amigos, así que mándenos también ustedes sus saludos porque estamos orando por cada uno de ustedes, de sus pedidos de oración. Es interesante, nuestros amigos de Estados Unidos, Centroamérica, de Japón, de Italia, nos escriben pedidos de oración o nos dejan saludos y nosotros con el equipo Nuevo Tiempo también estamos pendientes y orando por cada uno de ellos. Roy, departamental o director del Departamento de Educación de la Asociación Centro Sur de Chile, que comprenden 2 regiones de nuestro país. Pero cuéntanos, casado, hijos. Joel, mira, una historia bien bonita, no es el momento, otro día la voy a contar, pero felizmente casado. Mi esposa se llama Sandra Calvermater, nos conocimos en actividades, yo diría, de educación. Ujú. Yo nací en un contexto cercano a la Universidad Adventista en Chile, ella en la Universidad Adventista de Argentina, y en actividades propias de estos colegios nos encontramos, pasaron los años, finalmente nos casamos. Aquí en Chile y poco después que yo terminé la carrera nos fuimos a Argentina, donde fue mi primer lugar de trabajo. Trabajé en la Universidad Adventista del Plata, en la UAP, por 8 años. Regresamos acá. Estando en Argentina, nacieron nuestros 2 hijos, varones, Kenneth y Edwin.
Ellos ahora tienen 21 y 18 años, 22, ya casi el mayor. Ellos quedaron en Brasil, nosotros vivíamos allá hasta hace poco tiempo. Ellos ya están haciendo sus carreras universitarias. Vivimos un tiempo acá en Chile con ellos, estaba diciendo, nos trasladamos hacia las Filipinas. Esa fue una experiencia que marcó nuestra vida, siempre en un contexto de educación. No hemos trabajado en otro lugar que no sea en una institución de educación. En Filipinas fue lo mismo. De Filipinas regresamos a Chile, alcanzamos a estar prácticamente un año y recibimos una invitación para ir a Brasil. Estuvimos 4 años ahí trabajando nuevamente en educación, en el Departamento de Educación de la División Sudamericana, y estamos hace algunos meses de regreso continuando en educación, sirviendo aquí en Chile. Así como la Iglesia Adventista tiene los misioneros, que son los pastores, en el área de educación también hay misioneros, ¿no? En el caso de ustedes, que también recorren diferentes lugares de acuerdo a las necesidades que la iglesia va presentando. La iglesia también, me refiero a la parte educativa. Y qué importante conocerte un poco más, porque vamos a hablar precisamente de la familia y cómo la educación no solamente tiene que ver con aquellos que trabajan en el área educativa, en el ámbito profesional, sino que todos somos llamados a hacer de nuestros hogares un lugar de aprendizaje, un lugar donde haya un texto de aprendizaje, donde haya un ideal a seguir o alcanzar, así como es en diferentes etapas la graduación. Todos queremos una graduación, que es cuando Cristo venga. O sea, la educación está constantemente impregnada en nuestras familias. Es por eso que queremos también que usted pueda al estar en sintonía, poder juntos orar para que su familia también se vea beneficiada y bendecida con el estudio especialmente del capítulo de hoy. Invitamos entonces para que podamos orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, aprender más para poder atesorar en nuestros corazones, pero especialmente poder vivir de acuerdo a los mensajes, a los principios que están en tu palabra. Bendice las familias que representan cada uno de nuestros amigos en sintonía. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante, Roy, que mencionabas ahí Chile, Argentina, Brasil, Filipinas. Muchas culturas diferentes, pero un mismo propósito. Aquí mismo en Chile nosotros podríamos hablar diferentes regiones, diferentes contextos, pero diferentes colegios, en diferentes contextos socioeconómicos, pero con un mismo propósito. ¿Qué nos unifica? ¿Qué nos ayuda cuál es el plan que nos unifica para ya sea el colegio en Arica o en Punta Arenas? No tenemos uno en Punta Arenas, cumplan el mismo propósito. Joel, mira, bueno, nos unifican varias cosas. Nos unifica la misión, nos unifica el propósito que tenemos como educación. Ese propósito ha sido, lo tenemos como fuente primaria de todo lo que nosotros hacemos y somos, es la palabra del Señor. Tenemos escritos de Elena de White que nos hablan de educación, pero en Chile no teníamos quizás un documento oficial que defina el modelo educativo institucional. Cada colegio, sabemos, cada colegio, escuela debe tener su proyecto educativo, y ese proyecto era construido con las nociones que teníamos de la filosofía adventista. A partir de este año, y lo tengo acá, el sistema educacional adventista reunió en un solo documento un modelo educativo institucional, que es el marco sobre el cual se construye el proyecto educativo. Cada colegio usa ese documento a partir de este año como el documento que regula, que define lo que nosotros hacemos como educación adventista. Ese documento es el marco no solo para la región y para la fundación nuestra, sino es el mismo que se utiliza en los otros 7 regiones administrativas del país. Así que es un gran avance, la verdad,
Y yo menciono, ya que vamos a hablar de familia, muy al inicio del documento, fíjate, se mencionan los agentes educativos. Nosotros ya hemos estado hablando, conversando sobre la familia. Fíjense, muy al inicio, en el marco general del documento, habla de definiciones identitarias. Es un documento que fue trabajado con un equipo de la Unión Chilena, la oficina central, digamos, de nuestra iglesia en el país, colaboración de nuestra universidad adventista también, y se mencionan 3 agentes educativos. Y el primero de ellos, y de eso vamos a hablar, hemos estado y vamos a hablar hoy día, el hogar, como el agente educativo esencial y fundamental de la sociedad. Se mencionan también la iglesia y la escuela, por supuesto. Así que este es un documento que está fresco, estamos, digamos, estrenándolo este año, y es un documento que nos está ayudando justamente a generar esa unidad de trabajo, de propósito y de objetivo de la educación. Interesante lo que mencionas, porque familia, iglesia y escuela tienen un propósito bíblico extraordinario. Veíamos el capítulo anterior que viene desde el Génesis, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, Dios le da la clave al pueblo, este pueblo en formación, que para el éxito ellos debían cumplir cierta regla, cierta ley. Y dice el capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, interesante que esto parte por el amor, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es un mandato de Dios, pero que está ligado con el corazón. No es simplemente una ordenanza fría en donde técnicamente o fríamente hay que obedecer. Es una ordenanza porque es de vital importancia para la felicidad del pueblo. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repetirla a los hijos cuando estés en casa. Habla en cualquier lugar, pero comienza diciendo en la casa. ¿Qué nos dice esto acerca del valor de la educación en la familia? Joel, yo incluso invito a que abramos nuestras Biblias y busquemos. La verdad, Deuteronomio es un libro extraordinario en el sentido de lo que significa para nosotros. Yo lo siento, lo veo como un resumen, una conclusión de Moisés, un gran líder que entonces se está enfrentando a un pueblo que está próximo a cruzar a la tierra prometida, sabiendo que él no podrá cruzar, y entonces en un libro transmite, yo diría, el modelo educativo, ¿no es cierto?, de lo que se esperaba y se espera del pueblo después de cruzar, antes de cruzar y con mayor razón después de cruzar. Y son palabras que se repiten una y otra vez. Tú citaste recién el capítulo 6, pero mira, sí, si nosotros retrocedemos 2 capítulos, ya Moisés comienza a hablar de la obediencia, comienza a hablar, lo repite varias veces. Miren el versículo 9, yo estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente. Capítulo 4, versículo 9 dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Qué importante el no olvidar la experiencia, no olvidar, hablábamos la semana pasada, contarle a los hijos los milagros que hemos vivido. Dice, no dejes que esas experiencias se borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. En la misma idea ya se comienza a repetir. Mira el versículo siguiente, es un versículo largo, pero le dice el Señor, convoca al pueblo, y él me dijo, ahora dice, convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré, yo mismo lo enseñaré. ¿Y qué es lo que dirá? Dice, entonces ellos aprenderán a temerme toda su a temerme toda su vida, y les enseñarán
a sus hijos que también me teman. El temor a Dios no es tenerle miedo. El temor es respetar a Dios, es tomar a Dios en serio, es hacer su voluntad, como dices tú al principio, lo mencionaste en el capítulo 6, motivados por el amor. Yo quiero ahora volver al capítulo que mencionas tú, y se menciona nuevamente la misma idea, la importancia de que los padres transmitan ese conocimiento, pero más que conocimiento, esa experiencia de vida con el Señor a sus hijos. Repítansela a sus hijos una y otra vez, dice esta versión. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No sé si, para mí queda muy claro cómo se transmite esa urgencia, esa necesidad de contarle a los hijos lo que hemos vivido como adultos en la experiencia con el Señor. Es algo que se menciona muchas veces, la responsabilidad de los padres transmitir a sus hijos. Interesante que acá nosotros estamos viviendo, ya retomamos esa idea, ¿no? Pero estamos viviendo en un contexto en donde ahora pasamos más tiempo con la familia, pero paradójicamente aumentaron las denuncias. Hay países, por ejemplo, que tienen líneas telefónicas para hacer denuncias de forma anónima, denuncias sobre violencia intrafamiliar, incluso femicidios o parricidios, en donde se ven los efectos de estar en una situación social, un confinamiento social, que no estábamos acostumbrados. El padre salía muy temprano a trabajar, los hijos le seguían yendo hacia la escuela, hacia el colegio. Tal vez la madre también, en algunos casos, mayoría de los casos, también sale a trabajar. La familia vuelve de tarde, o vuelve uno primero, otro después. Se intenta comer algo, se prende el televisor, buenas noches, y es una rutina. Habíamos dejado tal vez como familias de cumplir este propósito, porque me estoy imaginando aquella historia extraordinaria de redención. O sea, para entender lo que Cristo iba a hacer en la cruz, yo tenía que entender lo que Dios hizo con el pueblo. El concepto de redención está en la liberación de Dios, por parte de Dios de Israel de Egipto. Entonces, cuando soy niño y mi padre me está contando cómo estuvieron a punto de ser alcanzados por los carros de Faraón, el mar se abrió, o sea, extraordinario. Todos los episodios que encontramos en el libro de Éxodo, esa mente queda tan impresionada no solamente por los sucesos, sino también por el actor principal, que es Dios. Un Dios portentoso, poderoso, pero a la vez misericordioso y amoroso. Y eso me hace tenerle esa reverencia, ese amor, ese temor a Jehová. Es interesante que si uno se pusiera a preguntar o a especular, y si el pueblo de Israel no hubiese tenido tiempo para compartir en familia, como tal vez muchas veces teníamos nosotros antes de esta pandemia, se hubiese llevado a cabo este propósito de transmitir oralmente esta vivencia, este conocimiento por experiencia de Dios, de su carácter, de su imagen y semejanza. ¿Será que esta pandemia nos hace reflexionar de que tenemos un privilegio que antes no teníamos? Es verdad que muchos han perdido sus trabajos, cosas muy lamentables ha traído esta pandemia, pero tal vez ahora puedo contarle una historia a los niños, a mis hijos. Tal vez puedo, no de una forma rápida u obligada, sino dedicar tiempo para tomar la Biblia o la Biblia de ellos que ellos tienen, ¿no?, con sus ilustraciones, y poder compartir esos momentos que nosotros le llamamos el culto familiar, el altar familiar. Y la verdad que es para reflexionar. ¿Estamos aprovechando esa instancia o estamos como en un colapso social incluso dentro de nuestros mismos hogares? Vamos a hacernos esas preguntas y ver cómo podemos resolver y aprovechar esta instancia de que es en nuestro hogar, en nuestra familia, donde nosotros podemos hablar y enseñarle a nuestros hijos, o si no hay hijos, seguir aprendiendo de la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Hacemos un alto, ya regresamos.
Y ya de regreso estamos retomando nuestra temática acerca de la familia y la importancia de la educación en la familia. Si usted se perdió el capítulo anterior o el bloque anterior, recuerde que puede encontrarnos en nuestras plataformas digitales, como por ejemplo el canal de YouTube. Ahí está el programa Lecciones de la Biblia. Usted puede revisar las veces que quiera y especialmente también poder compartirlo con amigos, con familiares, estos lindos mensajes que podemos estar conversando en esta hora, Roy. Cuando hablamos de la educación en la familia, inevitablemente, en mi caso, ¿no? Uno se enfoca en los niños. Pero ¿qué tal esa imagen? Vamos a tomar una imagen cotidiana para hablar si espiritualmente también se puede dar. De un niño enseñándole a usar el WhatsApp a su abuelito. O de un niño enseñándole a usar el control remoto de un decodificador a un adulto. ¿Solo los niños aprenden en la educación que se da en la familia o todos somos llamados a aprender o todos estamos constantemente en aprendizaje? Mira, se ha hablado y se ha escrito bastante sobre esto. Dios es perfecto, Él como el primer profesor evidentemente no tenía cosas que aprender, pero en este contexto en que nosotros vivimos es imposible no aprender cuando uno enseña. O sea, incluso enseñando, tú estás aprendiendo. Estás aprendiendo a hacer mejor las cosas, estás aprendiendo a entender mejor a la persona con la cual te estás relacionando, estás aprendiendo a enseñar de manera diferente las cosas que tú estás haciendo y de las experiencias de aquellos con quienes te estás relacionando, vas aprendiendo. La educación en nuestro contexto es algo que se vive y se vivencia en los dos sentidos. Así lo entendemos y es muy importante, y lo transmitimos siempre así en nuestros colegios, de que los profesores tengan esa manera de enfocar la educación. Es cierto, hay aspectos en que obviamente, claramente el profesor va a transmitir un contenido, va a desarrollar una habilidad que los estudiantes todavía no tienen, pero siempre con una perspectiva de ver de qué manera puedo aprender de los propios errores que cometemos, enseñar, actuar, instruir de maneras distintas. Siempre estamos enseñando y aprendiendo. Y es una de las facetas que debiera estar como una impronta, como una marca en nuestra educación adventista, en donde no solamente está el esfuerzo de entregar contenidos de calidad para que nuestros alumnos cumplan sus objetivos y también los sueños de sus propias familias, los sueños de que alcancen logros académicos. Siempre es gratificante cuando hay un logro alcanzado. Tal vez a los que les cuesta más lograron subir las notas, pasar de curso, pasar de nivel. Aquellos que tal vez les es más fácil ciertas áreas, por qué no decirlo, cuando tienen ciertos grados de destaque, ¿no? Ya cuando yo era alumno en el colegio adventista no había ni primer, segundo, tercer lugar, porque se fomentaba que todos tenían cosas positivas que habían mejorado y no simplemente las primeras 3 notas o promedios finales. Eso siempre a mí me ha parecido muy bueno, más que una competencia, es valorar aquello que cada uno tiene. Y de hecho este es el gran desafío. En lo personal, te comentaba tras cámara, con mi esposa, nuestro hijo mayor, él tiene la condición de autismo. Y es interesante que hemos tenido que aprender a conocer sus debilidades y sus fortalezas, no solo en el área cognitiva, la parte psicosocial, la parte del lenguaje, y aprender a fortalecer aquellas cosas que son más débiles y fomentar aquellas cosas que son las fortalezas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los niños con autismo son muy buenos para memorizar, por lo general, y les gustan los animales, los dinosaurios, los animales, etc. Y eso se transforma en una fortaleza, y las debilidades, en ese caso, por ejemplo, pueden ser comunicacionales, psicosociales, hasta conductuales. Y uno intencionalmente comienza a hacer un trabajo. La pregunta es, y más que una excusa, porque alguien puede decir, es que son 40, son 42, son 38 alumnos. Pero con la ayuda de Dios, con un plan estratégico, si se logran identificar las debilidades y las fortalezas, no de un grupo, sino de
cada individuo que está en una sala. Más aún nosotros los padres en el grupo familiar, independiente de la edad de los hijos, pero hay un grupo familiar. ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades? Dialogarlas, ponerlas a los pies del Señor, pero también buscar herramientas estratégicas para poder ir mejorando. Por ejemplo, familia, matrimonio, comunicación, ¿es una fortaleza o es una debilidad? ¿Cómo vamos a trabajar en aquello? En los niños, carácter, fortaleza o debilidad. Estamos formando un carácter sólido, firme, determinado, de acuerdo, fiel al Señor, o un carácter, ¿cómo se llama esto? Niños mimados, ¿no? Temperamentos explosivos, etcétera. Y ahí tenemos que hacer un alto y decir, bueno, tal como lo puede hacer un profesor, ¿cuál es la fortaleza de este niño? ¿Cuál es la debilidad? También en casa podemos hacer ese mismo ejercicio, ¿no? Para lograr avanzar en esta educación integral que el Señor nos llama a tener. ¿Sabes, Joel? A veces escuchamos a padres que tienen más de un hijo, 2, 3 hijos, es decir, ¿cómo es posible de que ellos sean tan diferentes si nacieron en el mismo hogar, comieron el mismo alimento, claro, tuvieron el mismo afecto, si los creamos de la misma manera? Y quizás ahí está el gran error. Pensar de que porque son los 3 hijos, los tenemos que educar y debemos enseñarles de la misma manera. Cada uno es distinto. No pueden ser enseñados de manera equivalente, de igual manera. Cada uno es distinto. Y es un desafío para en la educación y en los colegios. Tiempo atrás estaba leyendo un libro de un autor americano. El título más o menos decía lo que hacen diferente los mejores profesores. En realidad tenía 2 libros. Lo que hacen diferente los mejores directores y lo que hacen diferente los mejores profesores. Y entre los aspectos, eran 18 cosas que el autor mencionaba, me llamó la atención uno que tiene relación con lo que tú estabas hablando. Él decía, los mejores profesores, los que se destacan, dice, cuando hay una mala evaluación de sus estudiantes, ellos encuentran 10.000 excusas para echarle la culpa al sistema, a los materiales, a los padres, al alumno. En cambio, dice él, lo que yo he observado es que los mejores profesores se empiezan a cuestionar qué no hice bien, qué me faltó por hacer, qué más puedo hacer, qué debo hacer diferente para poder alcanzar aquellos que no alcancé. Hay una diferencia muy grande y con frecuencia nosotros buscamos explicaciones, culpables, no nos hacemos cargo de aquello. Sin embargo, incluso, estoy hablando de un autor no cristiano, ya indica la importancia de nosotros como personas hacernos responsables y cuánto bien podemos hacer en este caso en una sala de clases, tomando en consideración las necesidades particulares y viendo de qué manera yo puedo alcanzar a cada uno donde él está para llevarlo donde yo quiero que vaya. Es interesante lo que tú planteas y me estaba acordando también un autor de apellido Valdés y en la tapa de su libro yo no entendía por qué aparecía un colibrí. Decía, ¿por qué un colibrí? Estamos en una época moderna en donde las tapas de libros son más atractivas hasta comercialmente, ¿no? Hasta el marketing. Y en el último capítulo de su libro él habla acerca de la pedagogía estilo colibrí. El colibrí es muy sutil, es muy certero y hace un trabajo, no es fácil el trabajo del colibrí, y ahí él da estadística, cuántas veces aletea por segundo, o sea, tiene que ser muy cansador y por eso esta necesidad de buscar siempre el néctar, porque su tarea es cansadora y él aplica también de que en el área educativa es una labor trabajosa, cansadora, pero dice que es muy delicada, porque a cada flor que va, sin dañarla, va, viene, con cierta precisión para alcanzar su objetivo, y llevándole un beneficio a la flor y por supuesto también extrayendo un beneficio el colibrí. Y él habla de la pedagogía o el trato pedagógico, psicopedagógico, tipo colibrí, en donde nosotros podemos ver, y esto es lo maravilloso de los colegios adventistas, profesores, por ejemplo, corriendo la segunda milla, enterándose de que una de sus familias está pasando un momento difícil y después de hora tal vez de labores, de trabajo, van a hacer una visita, tal vez en compañía con el capellán del colegio, el pastor del colegio,
hacer una visita. Que esa visita no queda registrada en un libro en donde lo hice por cumplir. Y eso es otros llevando cajas de mercadería en situación de pandemia, en situación compleja de cesantía. Y ahí uno encuentra este colibrí que hace un trabajo arduo, pero con mucha delicadeza, va también haciendo lo mismo que hacía nuestro Señor Jesús. Eh, Ahora, volviendo al tema de la familia, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo extraordinario que es, y que lamentablemente nos hubiese gustado que la revelación bíblica nos hubiese dado mucho más detalles con respecto a la niñez de Jesús. Pero ¿qué encontramos la niñez de Jesús? ¿Cómo se educó? ¿Cómo aprendió las cosas? El mismo Creador, al tomar forma de hombre, ahora tiene que someterse a nuestra propia forma también de ser educado. ¿Sabes, Joel? Tú lo dijiste muy bien. Nos hubiese gustado como padres, como profesores, como personas vinculadas a la educación, tener mucho más información respecto a la niñez de Cristo. La Biblia nos presenta, sin embargo, algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con las actitudes de los padres. Padres que en el caso de María, en el caso de José, fueron temerosos de Dios, escucharon su palabra y no con cosas fáciles de asimilar. En los dos estamos hablando de algo sobrenatural. En el caso de José y de María, arriesgando vergüenza pública por un embarazo visiblemente, ¿no es cierto?, algo que no correspondía en ese momento. Y ellos tienen que entender y obedecer y creer en esa palabra del Señor. Nos revela padres entonces absolutamente conocedores y temerosos del Señor. Y que sabemos además por escritos de Elena de White la forma como María, por ejemplo, se dedicaba a enseñar a Jesús. Yo he leído algunos párrafos que uno es como que se te paran los pelos de leer, de imaginar a Jesús, creador del cielo y de la tierra. Dice Elena de White, sentado, ¿no es cierto?, sobre las piernas y los brazos de su mamá, enseñándole aquellas palabras, aquellas cosas que Jesús mismo había hecho. Es increíble. El caso de los 10 mandamientos, él mismo lo escribió con su propio dedo, pero tuvo que aprendérselos ahí a los pies de María. Ahora, ¿por qué Jesús no va a la mejor escuela? Si Él era el Salvador, si había un plan especial en Jesús, ¿por qué no va a la mejor escuela? Para nosotros hoy en día tal vez esos colegios que están en el barrio alto, que son completamente particulares, que incluso son más caros que una universidad, ¿por qué Jesús no va a la escuela de los rabinos? ¿Por qué para salvaguardar algo se rompe incluso para salvaguardar la pureza de la educación y valorar la educación de casa? Porque se aleja del sistema educativo predominante que había ahí, claro, del momento. ¿Sabes? Cuando hablamos de agentes educativos, yo mencioné el hogar, la familia y la escuela, podemos llegar a pensar que ellos tienen objetivos distintos. Los tres son agentes educativos de la misma educación. Yo siempre lo he dicho de esa manera. Es una educación impartida por tres agentes que funcionan en contextos distintos, pero tienen el mismo objetivo. Entonces, el objetivo de la familia en la casa es que los hijos conozcan a Dios, que los hijos teman a Dios, en el sentido de respetarlo, en el sentido de hacer su voluntad, amarlo sobre todas las cosas, decía Deuteronomio. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Claro, hay un objetivo, yo diría secundario, que es impartir el conocimiento propio de las edades, de los niveles, pero el objetivo fundamental es el mismo de la familia. Es enseñar a los estudiantes a conocer a Dios, a temer a Dios, a desarrollar el carácter de Dios, el carácter de acuerdo a esa imagen inicial, y el papel de la iglesia es el mismo. Es una tarea grande. En el caso de Jesús, volviendo a la pregunta original,
habían pasado años, siglos, en que esa pureza de la educación había sido deteriorada, había sido afectada, había sido, yo diría, contaminada, y en lugar de enseñar principios bíblicos, estaba repleta de tradiciones que más que reflejar el carácter de amor de Dios y de una adoración feliz, hacían una adoración trabajosa, hacían que las cosas fuesen más difíciles para las personas, de visualizar a un Dios de amor. Y el Señor vino en un momento de completa oscuridad, nos dice Ellen White. En un momento de mayor oscuridad viene el Señor como maestro, y en algún momento vamos a conversar sobre eso, a transmitir, a recuperar aquello que había sido dado originalmente. Jesús viene con esa perspectiva. Los colegios de la época no transmitían eso. Habían perdido el foco. Habían perdido el foco, habían perdido la identidad, algo muy común. Tiempo atrás conversábamos con un pastor conocido, y él hablaba y contaba cuántas universidades americanas, Estados Unidos, muy conocidas, comenzaron como universidades religiosas, con una misión muy clara, pero que a través de los años fueron perdiendo esa identidad. Había pasado eso. No, la escuela, en ese sentido, más que un apoyo, se transformaba en un peligro, y Jesús fue apartado por la providencia, por sus padres, para tener una educación pura, con la palabra, con la naturaleza, y nuevamente, lo que tú mencionabas en el capítulo anterior, el trabajo. Jesús en su infancia desarrollando un trabajo manual, acompañando a su padre, recuperando aquello original de la educación. Y lo vemos ahí ya a los 12 años siendo prácticamente reconocido como un maestro, como alguien muy entendido. Y esto nos hace pensar que nada es casualidad, que no fue coincidencia, que Dios capacita a aquellos padres, aquel núcleo familiar que quiere hacer de su hogar un aula para que todos puedan ir aprendiendo. ¿Por qué razón? Porque en estricto rigor María no tendría por qué haber sabido leer y escribir, porque era una tarea, era un privilegio, digo, solamente de los hombres que pasaban por la escuela rabínica, aprendían a leer a través de los textos, las escrituras, la Torá, y vemos ahí que María, por alguna razón, Dios va preparando el camino que tal vez toca al papá de María, para que él, como varón, le enseñe a su hija. Estoy en un plano muy especulativo, ¿no? Pero de alguna razón María, ella sabe leer, sabe escribir, y le permite poder instruir a Jesús en todo el temor a Dios. Tal vez el desafío, usted que nos está sintonizando, que nos está mirando, el desafío cada vez hoy en día, educar en casa a nuestros hijos es por temas de tiempo, por muchos factores. Tal vez lo más fácil, Roy, es prender el televisor, poner alguna aplicación, Netflix, YouTube, algún video. Que se entretenga. Y muchas veces decimos, no, va a ser una historia bíblica. Pero nada reemplaza lo que la Biblia nos está diciendo y que María cumplió fielmente. Y hay un elemento muy importante que es el Espíritu Santo. Usted, si pide el Espíritu Santo, Él nos va a capacitar, como lo hizo con María y con todo el pueblo de Dios, cuando siguió este ejemplo de repetir estas palabras. Y no digo literalmente, no repetir estas palabras, pero en el fondo es que mi vida repita o sea el reflejo de aquel mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nosotros primero lo vivimos. Hacemos un alto, queridos amigos, y ya regresamos para continuar con este interesante tema.
La Biblia dice que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado de esta verdad para profetizar el día que la tierra será destruida. Por ejemplo, la teoría basada en el calendario maya predijo que en diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Biblia Fácil Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos en nuestro tercer bloque, queridos amigos, hablando acerca de la familia, la importancia, el rol de los padres, los hijos, qué es lo que ellos debieran aprender. Dentro de todas las cosas, decimos siempre que los hijos son como una esponjita, siempre absorben todas las cosas. La pregunta es, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué es lo que ellos están viendo a diario? En las pantallas, en los dispositivos móviles, en nosotros mismos. ¿Qué es lo que están escuchando? Tal vez en sus audífonos, o nuestras propias conversaciones. Tremendo desafío, Roy, ya que ahora los niños están prácticamente 1 o 2 horas conectados en sus clases formales y el resto de las clases informales, aunque debiera ser lo oficial, están aprendiendo de nosotros, de nuestras reacciones, están aprendiendo de cómo en medio de situaciones angustiantes, cómo se manifiesta esa fe que decíamos tener, ¿no? Tal vez íbamos a la iglesia y nuestros niños nos veían como diácono en la plataforma, en mi caso como pastor predicando, o sentados juntos ahí llevándolo a la escuela sabática. Un montón de, en otras palabras me refiero, les mostrábamos a los niños una religiosidad. Pero ahora se ve realmente cómo nosotros somos, cómo abordamos, decía, ¿no?, la angustia, la preocupación, el estrés. ¿Por qué no decir momentos difíciles como quedar cesante? ¿Qué están viendo mis hijos en mí? ¿Están viendo fe, confianza, amor, respeto? ¿O están viendo al verdadero papá o a la verdadera mamá? Lo mismo pasa en el caso tal vez cuando hay familias con hijos grandes, ¿no? Estamos enfrentados ahora a un tremendo desafío para que nuestras familias vuelvan a ser aquel plan original que Dios tenía para nosotros. Sabes, Joel, yo pienso que, no sé, me imagino, habrá sido antes también, pero tengo la impresión que estas generaciones actuales tienen un radar mucho más desarrollado para percibir la coherencia o la falta de coherencia, la incoherencia. A veces decimos una cosa, pero vivimos otra. Entonces se hace mucho más relevante, se hace mucho más importante que los padres puedan vivir aquello que quieren transmitir a sus hijos. Sabemos que los más pequeños especialmente forman su idea de Dios dependiendo de lo que ellos ven en sus padres, en su padre, en su madre y en la forma como ellos se relacionan. Esta lección nos habló en algún momento sobre la importancia de la comunicación, del trato. Mencionabas tú recién el respeto que debe tener la madre al padre, el amor que debe expresar el padre a la madre. Hay situaciones familiares además tan distintas. Nosotros hablamos de familia hoy día y pensamos en el plan original del Señor, pero hay tantos hoy día modelos de familia que hacen que este mensaje se distorsione y hay un impacto enorme en los hijos, en la forma como ellos perciben finalmente a Dios y el carácter de Dios, ¿no? Este acto de repetir, yo creo que el Antiguo Testamento especialmente basa también el aprendizaje en la repetición, le da importancia, le da valor. Y hoy en día muchas veces lo que repetimos o se transforma en una mera rutina o en hábitos que trascienden la vida. ¿De qué depende? ¿De que algo se haga por rutina, por tradición, o que sea un hábito que realmente nos transforme?
¿Cuál es el ingrediente que debiéramos poner para que algo rutinario pase a ser un hábito? Sabes, Joel, el hábito es algo, bueno, fundamental en el desarrollo del ser humano. A mí me llama la atención, volviendo al pasaje de Deuteronomio, la intencionalidad que se percibe en esa educación, digamos, en que se repite de día, se repite de noche, se repite al salir, se repite al volver, y habla justamente de la necesidad de tomarse el tiempo para desarrollar ese hábito, que es lo que finalmente va a ir creando las actitudes y va a ir desarrollando esos valores que son transmitidos en el hogar. Es interesante que cuando Dios quiere revelarse al ser humano, para que nosotros podamos comprender ciertos aspectos muy importantes de la revelación, ocupa elementos familiares, lazos familiares, padre e hijos, ¿no? Jesús dijo, ¿no? ¿Qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? Así también vosotros que sois mis hijos. La relación que hay entre Cristo y la iglesia es la relación entre un hombre o un esposo, digo, y su esposa. O sea, encontramos que la relación padres, hijos y esposos está muy vinculado con los usos que Dios le dio, que Cristo le dio a estos lazos para enseñar otros elementos trascendentales, que para nuestra salvación incluso. Por lo tanto, cuán importante debiera ser y no despreocupar el lazo entre esposos y de padres hacia los hijos. Eso que tú acabas de mencionar es Porque si no, perdón, se desvirtúa el mismo mensaje al cual Dios estaba apuntando. claro, Dios de alguna manera está usando una parábola para explicar el relacionamiento que Él espera y utiliza justamente cómo Jesús se relaciona con la iglesia y dice, es la forma como se relaciona un marido con su mujer. Cuando esa relación no es de acuerdo al plan del Señor, se desvirtúa aquel mensaje original de la parábola original que el Señor quiere transmitir. A tal punto que en el tiempo de Oseas le dice, ve y tómate una mujer ramera como esposa, ¿no? Y ten hijos con ellas, y cada hijo tenía su nombre para dar un mensaje de infidelidad que el pueblo estaba teniendo espiritualmente hablando. O sea, cuando hablamos de la familia, no es simplemente las personas que están ahí en cuatro paredes y un techo, sino que también son los lazos, ¿no? Yo me crié en un hogar con mi padrastro. O sea, el lazo, no está el lazo sanguíneo, pero hay un lazo mucho más fuerte. Entonces, cuando nosotros valoramos esos lazos que vamos construyendo y que aún estamos a tiempo de fortalecerlos, tal vez estamos aquí conversando y tenemos amigos que el lazo de un padre con el hijo nunca fue el ideal. Se construyó en base a discusiones, a diferencias, a rencor, o entre los mismos esposos. Hubo una situación, no hubo total perdón o completo perdón, o mejor dicho, un perdón bíblico. Simplemente hay una tolerancia que a través de los años se traduce en una relación tensa. La pregunta es, ¿estamos a tiempo aún tomándonos de esta lección, de reformular nuestros lazos, pidiéndole el socorro, la ayuda a Dios, al Espíritu Santo, para así de esa forma poder enseñar, en el caso de los más pequeños, o seguir aprendiendo de Dios acerca de nuestros propios relacionamientos familiares? Joel, en el bloque anterior tú hiciste una mención muy importante. La educación de Jesús estaba llena del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros necesitamos también, incluso en nuestra vida diaria, incluso en la educación en nuestros colegios. Una educación en que si no es por el Espíritu Santo, esa transformación sería muy difícil que ocurra. Nunca es tarde. Yo abrí mi Biblia ahora, aparece en la lección, hay algunos pasajes de Efesios, pero me llama la atención algunas recomendaciones específicas que aparecen para las esposas, para los maridos, ¿no es cierto? Y se resume en el versículo, estoy leyendo ahora Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice en esta versión, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Te comentaba hace un momento, me llama la atención que no les pide lo mismo a cada cónyuge. Al esposo le dice, al hombre debe amar a su esposa.
entendiendo que es lo que ella más necesita, una expresión de amor. Sin el amor ella no es feliz. Al hombre le dice, debes respetar, a la esposa le dice, debes respetar a tu marido. Y el versículo 6 comienza con una recomendación a los hijos, pero yo me quedo, ¿sabes?, con la recomendación que hace a los padres. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Muchas veces asumimos una función, de hecho la tenemos la función de padre, pero una autoridad en que quizás abusando de esa autoridad probamos la paciencia de nuestros hijos, a veces nos bajamos al nivel de ellos, queremos, ¿no es cierto?, discutir las cosas de la forma como ellos lo hacen y no somos empáticos y nosotros mismos provocamos una reacción en ellos que no es el plan del Señor. Yo quisiera, Joel, hacer una invitación, si me permites, a los padres en este sentido. Es un desafío enorme el que nosotros tenemos. Un desafío de volver a aquel plan original, volver a ese plan que el Señor estableció. Yo quiero invitar para que tengamos una palabra de oración, a invitar a todos los padres en ese sentido a que busquemos en su palabra aquellos principios de educación que el Señor ha establecido para las familias. Oremos. Amén. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor. Te damos en esta hora porque tenemos en tu palabra principios claros respecto a lo que tú esperas para cada uno de nosotros, especialmente en el contexto de educación y en la familia. Como Padre, tú nos has comparado con la relación que tiene Cristo con su iglesia. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada padre que está escuchando este mensaje, este programa, a cada madre, para que, Señor, en oración podamos cumplir con ese propósito que tú has establecido. Que con paciencia repitamos esas lecciones, tal forma que queden grabadas en las mentes de nuestros pequeños hijos, de nuestros hijos, y que se transformen en valores, en actitudes que los preserven a ellos en esta vida y para la eternidad. Pedimos esto y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Roy, por habernos acompañado en este capítulo, ¿no? Nos encontramos en el siguiente. Gracias, Val. Y por supuesto, queridos amigos, queremos reiterar que usted puede mantenerse en sintonía de lecciones de la Biblia cada semana. Hoy estuvimos hablando acerca del valor de la familia. No puede haber ninguna otra estrategia, sino la principal, que es que Cristo more en nuestro corazón. Y como usted ya sabe, puede ponerse en contacto con nosotros. No solamente queremos orar por ustedes, enviándonos sus pedidos de oración. Solicite material. En esta lección especial que hemos estudiado, usted puede solicitar el material Entre Familia de Escuela Bíblica. Es un lindo material que nos va a ayudar a fortalecer aquellos lazos que por alguna razón tal vez se han ido desgastando a través del tiempo. Le hacemos la invitación, por supuesto, y usted permanezca en compañía de lecciones de la Biblia, que nos encontramos en el siguiente capítulo, y usted siga en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.